Tras la larga y terrible etapa de las devastadoras guerras de la Revolución Francesa y la era napoleónica de 1799 a 1815, que causaron millones de muertos en toda Europa, la Restauración de 1814 y 1815 respondió a una necesidad evidente de paz y seguridad. Bajo la inspiración del canciller austriaco Clemente de Metternich, los líderes de las potencias vencedoras buscaron un equilibrio de poder en Europa mediante una serie de alianzas fraguadas en reuniones al más alto nivel diplomático, el llamado sistema de congresos, porque hubo un total de 6 entre 1815 y 1825. En los tratados de París y sobre todo en el Congreso de Viena, cuyas sesiones se prolongaron en noviembre de 1814 a junio de 1815, se estableció el llamado principio de restauración de la legitimidad dinástica monárquica, con el restablecimiento de los estados y fronteras anteriores a las guerras napoleónicas. Así, los Borbones recuperaron el trono de Francia con Luis XVIII, en España con Fernando VII y con Fernando IV en Nápoles y Sicilia, de donde fue expulsado el general Murat. A pesar de los problemas externos derivados de los cambios territoriales que tendían a satisfacer las apetencias de las grandes potencias triunfadoras, Rusia, Austria y Prusia, y de los internos puestos que el sistema obviaba el incipiente impulso del liberalismo y del nacionalismo, la idea no fue inútil y desde 1815 no volvió a haber una guerra generalizada en Europa hasta la llamada Guerra de Crimea de 1853. El Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, la diplomacia francesa, representada una vez más por el habilidoso Talleyrand, logró aliarse con la Inglaterra de Castlereagh y con la Austria de Metternich, y pese a la derrota francesa, logró ser reconocida como potencia de primer orden. Británicos y austriacos pretendían el apoyo francés para evitar el expansionismo ruso y el arrogante nacionalismo que tras la invasión napoleónica se había apoderado de Prusia. Prusia y Rusia acordaron el reparto del Gran Ducado de Varsovia creado por Bonaparte, de modo que Austria se quedó con Galicia, Prusia con Poznań y el oeste de Polonia, y el resto, bajo el nombre de Reino de Polonia, la llamada Polonia del Congreso, quedaría bajo la soberanía del zar de Rusia. Prusia recibía una gran parte de Sajonia y la mayor parte de Renania, con lo que alcanzaba una posición predominante en Alemania. Además, se dispuso la cesión de Venecia y Dalmacia a Austria y se repusieron los distintos estados de Italia. Se acordó a instancia de Inglaterra la unión en un solo reino de Bélgica y Holanda bajo el monarca holandés Guillermo de Orange, puesto que Castlereagh quería evitar que la desembocadura del Escalda volviera a caer en manos francesas. Por su parte, Suecia se anexionó Noruega, que le fue cedida por Dinamarca, y Rusia conservó las fronteras a las que había cedido después del pacto con Napoleón en Tilsit, es decir, se anexionó Besarabia, la parte oriental de la actual Rumanía, y toda Finlandia. La rivalidad entre Prusia y Austria dificultó la aparición de un Estado alemán unificado y tan solo se admitió una vaga confederación compuesta por 38 estados cuyas cuestiones de interés común serían tratadas en una dieta con sede en Frankfurt del Main. La puesta en práctica de estas disposiciones quedó momentáneamente interrumpida por la aparición de un nuevo ejército francés al mando de Napoleón tras su fuga de la isla de Elba durante el breve periodo del llamado Imperio de los 100 días hasta su completa derrota en Waterloo el 18 de junio de 1815. La victoria de los aliados desencadenó una oleada antirrevolucionaria en todos los países. No solo se restableció la legitimidad monárquica, sino que se reintegró a la Iglesia la totalidad de sus bienes y privilegios. Los poetas como Novalis o Chateaubriand
reafirmaron los valores del cristianismo y fueron los años en que surgieron movimientos religiosos como el pietismo alemán, que propugnaba un retorno al antiguo misticismo, o el metodismo inglés con su doctrina de la acción evangélica como forma de salvación personal, que alcanzaría enorme influencia popular a lo largo del siglo XIX. En la segunda década del siglo, la tradición, el orden, la autoridad y la religión no eran valores o creencias en crisis ni desprestigiados. La revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña, se hallaba ya en ciernes, pero en Europa predominaba todavía una sociedad agraria y aristocrática. El liberalismo, el nacionalismo y el socialismo, los principios ideológicos por los que terminaría de construirse Europa en el siglo XIX, no eran todavía una realidad tan evidente e inequívoca. La Santa Alianza y el principio de intervención contra todo levantamiento liberal. Y así, en septiembre de 1818, el canciller austriaco, en la importante conferencia de Aquisgrán, consiguió imponer su programa basado en los antiguos principios de seguridad, paz, religión y orden en el interior. Su ideal era una sociedad europea en la que no existieran naciones, solo estados. Según escribiría, un mundo sin libertad y sin otros destellos que los esplendores de los soberanos que ocupan el trono por la voluntad y la gracia divina. El modelo de este sistema se aplicaría a rajatabla en la Austria imperial de Francisco I, paradójicamente el país con mayor diversidad nacional y cultural de Europa, y que bajo la dirección de Metternich sería administrado con justicia y corrección, lo que significaba con toda evidencia que sería gobernado por militares, policías y espías. Su sistema traía aparejada lógicamente la prohibición del derecho de reunión en público, la censura de libros y periódicos, la vigilancia de las universidades e incluso de las escuelas y la represión de cualquier atisbo de disidencia política. Para combatir la revolución en Europa, Alejandro I, el zar de Rusia, propuso el Pacto de la Santa Alianza, que Austria y Prusia aceptaron de inmediato y que luego ratificaron Francia y los demás estados de Europa, a excepción de Gran Bretaña, el Papado y Turquía. Sistema que en esencia consistía en que estos grandes estados autoproclamaban su derecho a intervenir militarmente en un tercer país afectado por un proceso de alzamiento revolucionario. La restauración de 1815 a 1819 supuso en la práctica el retorno del absolutismo, en ningún caso una síntesis entre orden y libertad con instituciones representativas, y el reconocimiento de determinadas libertades. El intento que inició tímidamente Luis XVIII, de 1814 a 1824, con la aprobación de la Carta Constitucional de Derechos, la llamada Carta Otorgada, a instigación de Talleyrand en junio de 1814, y las pseudo-constituciones inspiradas en la Carta Francesa, de las que se dotaron el Reino Unido de los Países Bajos y algunos estados alemanes e italianos, resultaron liquidadas en 1820 con el giro ultramontano y la represión que significó en Francia la llegada al gobierno del duque de Villèle, tras el asesinato del duque de Berry, sobrino y presunto heredero de Luis XVIII, y sobre todo con la llegada al trono de Carlos X de 1824 a 1830. Primeros levantamientos liberales. El espíritu revolucionario sobrevivía sin embargo en muchos lugares y se manifestaba en forma de reivindicaciones según los países, bien liberales o bien nacionalistas o ambas conjuntamente. Las sociedades secretas, como las de los carbonarios o las logias masónicas, apoyaban a los descontentos y preparaban el triunfo de sus ideas. Por otra parte, el diseño de las fronteras territoriales del Congreso de Viena, con la unión de belgas y holandeses y la reaparición de los antiguos estados italianos, era una receta segura para el conflicto. Los problemas se manifestaron, sin embargo, en primer lugar en España. La restauración del absolutismo en 1814 por Fernando VII resultó un desastre por su ineficacia y corrupción.
La abolición de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz había llevado a un régimen de despotismo y tiranía, incapaz de dar respuesta a la abierta rebelión originada en las colonias americanas. En 1820, la sublevación en las cabezas de San Juan de las tropas que iban a ser enviadas a Américas propició el triunfo del pronunciamiento del general Riego en favor de la Constitución de 1812. Fernando VII, para evitar ser depuesto, se vio obligado a aceptar este régimen de monarquía liberal. Su fingida conversión al constitucionalismo y su juramento de fidelidad ante las Cortes, expresado en la célebre frase «Marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional», sería recordado por la historiografía española como la mejor muestra de la felonía de este monarca. El éxito de los militares españoles fue el primero de una serie de cambios que comenzaron a emerger en Europa en 1820. Ese mismo año los napolitanos se levantaron en armas y obligaron a Fernando IV a otorgar la Constitución española de 1812. También se produjeron alzamientos liberales en Oporto y en Lisboa, y en 1821 el reino del Piamonte, Cerdeña, y en Grecia, en este caso un levantamiento nacionalista contra el poder turco. Pero estas primeras revoluciones liberales, fruto del pensamiento de unas élites militares o burguesas, no contaban todavía con un apoyo suficiente y real y fueron expeditivamente derrotadas. Las potencias de la Santa Alianza en los congresos de Truffaut y de Lillebach acordaron que Austria restableciera el absolutismo en Nápoles y en el Piamonte. Y al año siguiente los ejércitos austriacos derrotaron a las tropas napolitanas y a las piamontesas en Novara en 1821. En el Congreso de Verona, 1822, se encargó a Francia el restablecimiento de la monarquía absoluta en España y un ejército francés de 75.000 hombres, apoyado por 25.000 voluntarios absolutistas españoles, penetró en España. Estas tropas, al mando del duque de Angulema, conocidas como los 100.000 hijos de San Luis, terminaron sin apenas resistencia con el débil régimen del primer trienio liberal español. Fernando VII inició entonces una sañuda persecución contra los liberales en la llamada década ominosa, a los que aplicó la tortura y la pena capital sin escrúpulos. Se constituyeron las llamadas Juntas de la Fe, presididas por eclesiásticos a modo de una nueva Inquisición, y en muchas zonas se produjeron episodios de violencia antiliberal, lo que desmiente el pretendido arraigo popular del constitucionalismo en esta segunda década del siglo. El fin del trienio no solo vino de la mano de la invasión exterior y la división interna, sino también de la emergencia de una contrarrevolución popular que explica el carácter virulento de la restauración absolutista en España. En Portugal, la simple amenaza de intervención militar había servido para acabar con el régimen liberal, y en 1824 ese primer episodio del alzamiento nacionalista de los griegos también fue aplastado por un ejército egipcio al servicio del sultán turco. La revuelta decembrista en Rusia. En 1825 murió el zar Alejandro I sin descendencia, y su hermano menor, Nicolás I, creyó que iba a ser proclamado emperador, pero tropezó con el intento de una facción de la corte que, aprovechándose de la existencia de un hermano mayor del zar llamado Constantino, que había sido declarado incapaz, urdió una conjura cuyas ramificaciones se extendían por todo el país, a cuyo frente se encontraban aristócratas y militares liberales que luchaban por una reforma total de la sociedad rusa y proclamaban como primeras medidas la emancipación de los campesinos y la igualdad de los rusos ante la ley. El 14 de diciembre de 1825, los oficiales conjurados tenían preparadas sus tropas en la plaza del Senado de San Petersburgo, donde el nuevo zar Nicolás I debía recibir el juramento de fidelidad del ejército. Siguiendo la tradición sucesoria rusa, se esperaba que la revista militar se convirtiera en un golpe de fuerza.
Pero la revuelta decembrista, que con tanto dramatismo sería luego narrado en la obra del poeta Alejandro Pushkin, que por sus ideas liberales fue condenado a trabajos forzados en Siberia, es el mejor ejemplo de la falta de consistencia de estos prematuros intentos de revolución liberal. En el momento decisivo, los oficiales conjurados vacilaron como si se hubiesen quedado paralizados. Durante el transcurso de la gran parada militar, de vez en cuando se oían gritos de ¡Viva Constantino! Y ¡Viva la Constitución!, que los soldados analfabetos repetían, la mayoría de ellos persuadidos de que la Constitución era la mujer de Constantino. Al terminar la parada, el zar se puso al frente de sus tropas leales y dio orden de disparar a los revoltosos. Cuando cayó la noche sobre San Petersburgo, el naciente liberalismo ruso había sido ahogado en sangre. Fueron detenidas 120 personas y aunque solo 5 fueron fusilados, el resto fueron enviados a las terribles minas de Siberia, donde la mayoría de ellos perecieron a consecuencia de los tratos inhumanos y las privaciones. Nicolás I se convirtió en Europa en el campeón de la contrarrevolución y creó la tristemente famosa sección tercera del Ministerio del Interior, es decir, la policía secreta política rusa, que junto al zaricidio se constituyó en otra de las tradiciones políticas rusas que desempeñaría desde esta época un importante cometido en las funciones de gobierno. La Rusia de Nicolás I, para otro literario contemporáneo, Iván Turgeniev, es una mezcla de luz y de tinieblas, de civilización europea y de barbarie asiática. En las novelas de Turgeniev hace su entrada en la literatura universal el campesino ruso, el muyik, un siervo que no poseía ni su tierra, ni su choza, ni aun su propia alma, y sin embargo el escritor lo describe dotado de una inteligencia natural y de sentimientos, en un estado en que sus dueños y señores ponían todo su empeño en frenar su progreso humano, combatiendo el liberalismo, ahogando en sangre toda rebelión y erigiendo en torno a la Santa Rusia una muralla ideológica absolutamente infranqueable. Gran Bretaña, promotora del constitucionalismo liberal, la independencia de Grecia. Estas revoluciones, pese a su aparente fracaso, pusieron en evidencia la fragilidad de muchos de los estados absolutistas recién restaurados y provocaron abiertamente la ruptura del sistema de congresos, pues Gran Bretaña, dominadora de los mares e interesada en el equilibrio en Europa, se opuso a la intervención en España y a toda acción colectiva contra Italia. El duque de Wellington, entonces ministro de Asuntos Exteriores, fue comprobando muy a su pesar que el gobierno de su Majestad británica por aquel entonces era considerado en las cancillerías europeas poco menos que como un club de jacobinos. Y precisamente uno de los monarcas más distanciados de la política británica era el ultralegitimista zar Nicolás I de Rusia. Por eso, cuando el célebre militar partió en 1826 en viaje oficial para Rusia, era consciente de la importancia de su misión ante el nuevo zar, abordar la necesidad de ayuda a la lucha de los griegos por su independencia. La guerra de la independencia griega frente a Turquía no había quedado en un levantamiento pasajero abortado en 1824, sino que se había prolongado en una encarnizada guerra patriótica a lo largo de toda la década de hasta 1830. Una lucha que galvanizó la opinión de la Europa liberal y muy en particular la británica, sobre todo tras la muerte en 1824 en el sitio de Mesolonghi de Lord Byron, que había acudido a luchar por la libertad de los griegos. El joven poeta romántico se había convertido en el dandy de la elegancia entre la aristocracia londinense. La intensa campaña de prensa ganó el favor de la opinión pública británica y ello determinó al gobierno de Lord Canning a pactar con Rusia la intervención militar en Grecia, pacto al que posteriormente se adhirió Francia. En 1827 se producían ya las primeras escaramuzas terrestres en suelo griego, además de la decisiva derrota de la escuadra egipcia ante la británica en Navarino.
Aun así, el zar Nicolás no dio por terminada la guerra y sin mediar consulta continuó su ofensiva terrestre durante todo 1828 hasta lograr la conquista del delta del Danubio. Por el Tratado de Adrianópolis de 1830, Grecia conseguía de Turquía el reconocimiento de su independencia, aunque los griegos no se dieron por satisfechos, pues en las islas una parte importante de la población griega seguía bajo yugo turco. La ola revolucionaria de 1830. En la tercera década del siglo, el poder económico de la burguesía ya era incontestable, y su aspiración para detentar el poder político da inicio a una nueva ola revolucionaria que recorrerá Europa a partir de 1830. En Francia, las pretensiones absolutistas del rey Carlos X no encontraban cabida en un sistema político formado en su mayoría por grupos políticos liberales que dejaban patente que tenían el apoyo popular suficiente para controlar la Cámara de Diputados. Por este motivo, desde el principio de su reinado, los ultramonárquicos trataron de dominar la política francesa recurriendo al fraude electoral, al chantaje y al libelo. Su objetivo político, encarnado en la persona del impopular ministro Polignac, era devolver el poder y los privilegios a la nobleza y el clero en detrimento del tercer estado y, en definitiva, a abolir todos los logros de la revolución. Esta política de intransigencia y lucha contra el Parlamento llevó a Carlos X a adoptar en julio de 1830 las llamadas Ordenanzas de Saint-Cloud, por el nombre del castillo a las afueras de París donde vivía retirado el monarca, que eran un auténtico golpe de Estado contra la Carta Constitucional de 1814. En ella se abolía la libertad de prensa, se disolvía la recién elegida Cámara de Diputados, se alteraba el sistema electoral en beneficio de la aristocracia y se evocaban nuevas elecciones para septiembre. El periódico El Nacional, fundado por Adolphe Thiers, y en general toda la prensa liberal, levantaron el estandarte de la rebelión contra las ordenanzas. Una ingente muchedumbre acudió a manifestarse ante el palacio de Polignac, dando vivas a la Constitución y a la libertad. A la caída de la tarde se levantaron barricadas en las calles de París, mientras la antigua Guardia Nacional, al mando de nuevo del general Lafayette, su antiguo jefe de 1789, apoyaba a los manifestantes que ondeaban la bandera tricolor. Carlos X no vaciló en ordenar al general Marmont que disparara contra los amotinados, pero este no consiguió la obediencia de las tropas, que en masa se pasaron a los insurrectos. Viendo al rey como a un cadáver político, la Cámara de Diputados decidió invitar a Luis Felipe de Orleans, hijo de aquel Felipe Igualdad, miembro de la Casa de Orleans, que después de declararse partidario de la Revolución Francesa había muerto guillotinado durante el Terror. Luis Felipe, como su padre, apoyaba la causa liberal y burguesa y aceptó desempeñar el cargo de lugarteniente general del reino. Este, con el apoyo de Lafayette, el de Thiers y el de la burguesía francesa, deseosa de orden y de paz para la prosperidad de sus negocios, quiso diferenciarse de los odiados Borbones, se tituló Rey de los franceses y comenzó a gobernar conforme a las reglas de una auténtica monarquía constitucional. La independencia de Bélgica. La Revolución de julio de 1830 en Francia, los llamados 3 días gloriosos de las barricadas de París, espoleó la Revolución belga de agosto de 1830. Los periódicos liberales y los católicos hicieron frente común en su actitud de crítica contra la impuesta unión con Holanda y las provincias protestantes del norte, y en la mañana del 26 de agosto se produjo un motín en Bruselas que se extendió por los territorios de los antiguos Países Bajos españoles, a Lieja, a Lovaina, a Mons y a Renault. La efervescencia de la independencia se apoderó de las masas. Las autoridades designadas por el rey fueron sustituidas por los burgueses. En septiembre se nombró un gobierno provisional belga y los regimientos holandeses fueron expulsados. La barrera artificial creada en el Congreso de Viena para evitar el acceso al Mar del Norte de la Francia radical quedaba dislocada. Gran Bretaña tomó la iniciativa de convocar una conferencia diplomática en Londres para determinar la situación de Bélgica, tratando de conseguir un armisticio entre belgas y holandeses. El problema fue resuelto en atención a dos acontecimientos distintos e inesperados: el estallido de la rebelión polaca, que paralizó la intervención de Nicolás I, y el advenimiento al poder de un ministerio liberal en Inglaterra a cargo de Lord Palmerston.
un verdadero paladín del liberalismo que se propuso con la mayor energía defender la independencia de Bélgica frente a las pretensiones de reparto de territorios apetecidas por Talleyrand y por el rey de Prusia. Puesto que el Congreso Nacional belga se pronunció por una monarquía constitucional, Palmerston impuso al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, viudo de la princesa Carlota, hija única de Jorge IV, frente a las pretensiones de Luis Felipe de Orleans. Sin embargo, la situación se complicó cuando Guillermo de Holanda, que hasta entonces había permanecido en una absoluta inactividad, envió tropas e invadió Bélgica. Leopoldo pidió ayuda a los británicos y a los franceses, que decidieron intervenir. Un ejército francés penetró en Bélgica y las tropas neerlandesas se batieron en retirada. Como luego los franceses no quisieran abandonar el país, Lord Palmerston remitió una severa advertencia al gobierno de Luis Felipe. Los franceses deben retirarse de Bélgica o se desencadenará la guerra general. El ultimátum tuvo efecto y el resultado previsto, y las tropas francesas evacuaron el país. En noviembre de 1831, las grandes potencias firmaron un tratado definitivo con Bélgica, con lo que la cuestión de su independencia quedó zanjada definitivamente. Puede decirse que la rebelión polaca de 1830 contribuyó a la independencia de Bélgica, pues de no haber mediado este desesperado intento de rebelión, Nicolás I hubiera enviado tropas para ayudar a Guillermo de Orange. En cambio, los polacos tuvieron que enfrentarse a solas contra Rusia, ya que la llamada de ayuda a los liberales europeos no tuvo respuesta ni de Inglaterra ni de Luis Felipe, que no se atrevieron a actuar. El zar reprimió la sublevación con inusitada brutalidad y Polonia perdió la semi-independencia concedida por el Congreso de Viena. Su dieta y su gobierno autónomo quedaron abolidos y todos los poderes quedaron concentrados en el gobernador ruso. La rebelión polaca fue ahogada en sangre y de nuevo se produjeron deportaciones masivas a Siberia. La Revolución de Julio acarreó levantamientos en los estados pontificios, en Módena, en Parma, y la fundación por Mazzini de su Liga Liberal y Nacionalista, llamada la Joven Italia. En Alemania produjo la Rebelión Liberal Espontánea de Frankfurt del Main. Metternich prohibió en Alemania las obras de Heine y de todos los escritores adheridos al movimiento llamado la Joven Alemania. Bajo la dirección de Metternich, una nueva ola de detenciones, multas, censura y vigilancia de las universidades se abatió sobre Alemania. El canciller austriaco reunió en 1839 de nuevo en Topó a los soberanos de las tres monarquías orientales, Rusia, Prusia y Austria, y se comprometieron a seguir cumpliendo los principios de la Santa Alianza con su cláusula de intervención. Metternich consideró siempre a Francia, y no sin razón, como el núcleo propagador de todas las rebeliones y motines. Sin embargo, hubo de admitir, a partir de 1830, que Lord Palmerston era un adversario mucho más peligroso. El ministro británico emprendió una auténtica contraofensiva diplomática cuando en 1834 apoyó en España y a Portugal a los partidarios del régimen constitucional e integró una cuádruple alianza junto con Francia dirigida contra el Frente Reaccionario de las potencias centrales europeas. En definitiva, la Restauración había subestimado la fuerza del nacionalismo y del liberalismo que acabaría cambiando el mapa de Europa. En Grecia, Bélgica, Serbia, Polonia y unos años más tarde con las unificaciones de Alemania y de Italia. El liberalismo asociado al nacionalismo era una cosmovisión, la de la burguesía capitalista triunfante, que se imponía porque pretendía dar respuesta a muchos de los problemas planteados en la sociedad contemporánea. El individuo como agente del cambio histórico y sujeto de derechos políticos y civiles. La libertad política entendida como parlamentarismo elegido por sistema representativo y gobierno del gabinete, no del monarca. Libertad económica y librecambismo como base del buen funcionamiento de la economía y de la prosperidad de la sociedad.